Este es un resumen muy superficial, muy escueto, muy acotado acerca de las principales secciones históricas. No solamente bíblicas, lo que vamos a ver es desde el principio de la historia hasta nuestros días. O sea, vamos a ver toda la historia. Por eso vamos a, por supuesto, excedernos de la Biblia, desde cuando finaliza, desde que se escribe la última palabra de la Biblia, la historia continúa hasta nuestros días y la iglesia continúa en marcha. Así que lo que vamos a hacer es un repaso muy rápido, muy veloz sobre las secciones históricas. No vamos a ahondar en absolutamente ningún detalle. En primer lugar tenemos lo que es el principio, lo que vemos relatado en el Génesis, la creación del mundo, la creación de Adán y Eva. Vamos a ver el primer crimen cometido por Caín cuando mata a su hermano Abel, que son los primeros hijos de Adán y Eva. Más adelante, la gente se multiplica, comienzan a cubrir la tierra, no tanto el planeta, sino más bien la tierra alrededor de la región de Mesopotamia, donde se asume que estaba el jardín del Edén. Se construye la Torre de Babel, presuntamente para huir de algún futuro diluvio, ¿no?, que podría sobrevenir, y también para hacerse un nombre, para tener un reconocimiento, y construyen la Torre de Babel. Ahí se confunden sus lenguas y pareciera que sería el origen de las protolenguas. Obviamente no aparece ahí el español, el inglés, el alemán, son idiomas que han surgido muchísimo después. Son protolenguas, se llaman, primeros lenguajes que son por supuesto lenguas muertas ya, pero dieron lugar en su mixtura y en su evolución a los idiomas que tenemos ahora con sus dialectos. Vamos a ver la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham va a ser el hombre llamado por Dios para fundar una nación, que más tarde va a ser Israel. Israel va a ser la nación escogida por Dios a través de la cual va a manifestar su voluntad, va a manifestar sus planes, y todo lo largo de la Biblia y hasta nuestros días incluso, Israel va a ser el centro, el foco de atención para el desarrollo de toda la historia. Abraham va a ser el primero, el patriarca, el padre de muchas naciones. Abraham va a tener un hijo que se llama Isaac. Isaac va a tener a dos hijos que van a ser mellizos, Jacob y Esaú, y la historia prosigue con Jacob. Jacob va a tener 12 hijos y una hija. Uno de sus hijos va a ser José. La historia de José es bastante triste, bastante penosa, pero él fue grandemente usado por Dios para llevar a Israel hacia Egipto. Israel, que está en la tierra de Canaán, es una tierra muy bella, se la va a llamar más adelante como la tierra que fluye leche y miel. Ahí va a estar Israel y se va a trasladar hacia la región de Egipto por diferentes causas, principalmente por hambruna, escasez y detalles en los cuales, como dije al principio, no vamos a ahondar. Israel ahora está en Egipto, lo que nos lleva al siguiente estadio, de la esclavitud al establecimiento. Estando en Egipto, el faraón que conocía a José y que conocía a Israel muere, asume otro que ve en Israel, el pueblo de Israel, una amenaza, por lo que los empieza a tratar de doblegar, a someter, a ponerlos en esclavitud para que los pueda ellos dominar. Así nace Moisés. En este entorno, este contexto, nace el hebreo Moisés, y es criado en casa del faraón, criado por su propia madre, pero como si fuera hijo de la princesa, de la hija del faraón. Más adelante él va a huir al desierto, después que mató a uno de los guardias de Egipto por estar maltratando a uno de sus hermanos hebreos, y al estar en el desierto, ahí se produce lo que es el llamamiento de Moisés. Dios le habla a través de una zarza ardiente, Moisés obedece a este llamado después de un diálogo, un ida y vuelta entre Dios y él, y también involucra a su hermano Aarón, y como dije hoy, repito, no vamos a ahondar en detalles, él va a Egipto de nuevo y libera, después de 10 plagas, libera a Israel de Egipto. Pasa en el Mar Rojo, la famosa escena que se divide, atraviesan el mar, los egipcios quedan atrás y el desierto queda por delante. Atraviesan todo el desierto, ahí van a suceder un montón de historias, pero casi llegando a la prometida tierra, la tierra prometida de Canaán, tierra que fluye leche y miel, tierra a la cual iban a regresar, iban a tomar posesión, porque era inicialmente su tierra, la tierra de la cual nunca se deberían haber ido. Y ahí regresan y Moisés muere antes de llegar y queda como sucesor, su mano derecha, Josué. Josué va a ser el que va a liderar ahora al pueblo de Israel. Entran a la tierra prometida por fin. Empieza lo que es la división de la tierra, el repartimiento en diferentes tribus,
y se instalan, aunque no quitan a todos los pueblos que estaban ahí, se empiezan a mezclar un poquito. Y eso les va a traer problemas en el siguiente estadio, que va a ser jueces y reyes. En jueces y reyes vamos a ver que es ese capítulo, especialmente de jueces, el capítulo más oscuro de la Biblia. Empiezan a suceder una serie de situaciones por causa de la idolatría, por causa de que empieza a haber rebeldía en el pueblo de Dios y se empiezan a alejar de lo que es la voluntad de Dios. Ellos andaban, como dice el último versículo de jueces, como haciendo lo que ellos creían que estaba bien. No tenían rey, no tenían nada, no tenían líder ya, porque Josué en el libro anterior, o mejor dicho en la sección anterior, había fallecido. Y no queda un sucesor, quedan como a la deriva. Así que Dios le va a levantar una serie de personas que van a instar al pueblo a que regrese a Él a través del arrepentimiento. Cuando el pueblo regresa, después de un tiempo vuelven a caer y van en cautividad. Entonces Dios envía a otra persona que los traiga de regreso. Esto sucede unas 14 o 15 veces, que estos enviados por Dios se llaman jueces. Los jueces son los que van a liderar en Canaán, van a estar como los que llevan adelante la posta, los que tienen como una especie de cetro simbólico, porque no hay rey todavía. Van a haber diferentes jueces sobresalientes, como Débora, Sansón, Gedeón. En este trajín, en este tiempo, van a ser Samuel. Samuel va a ser el último de los jueces, pero el primero de los profetas. Profetas porque van a ser los que van a hablar la palabra de Dios. Dios les habla a ellos y ellos hablan al pueblo lo que Dios les dijo. Entre medio de estos eventos va a estar la hermosa historia de Ruth y Noemí. Comienza el reinado de Saúl. El pueblo exige un rey, pide un rey, Samuel se enoja, pero Dios les dice que, bueno, está bien, van a tener un rey, les va a traer problemas porque es un rey humano. Samuel les dice que el único rey que tiene que tener es Dios, pero el pueblo, porfiado, continúa con esta petición y Dios les da a este rey que se llama Saúl. Saúl empieza bastante bien, pero después desobedece a Dios, quiere hacer las cosas a su manera y bueno, su reino finaliza por causa de sus continuas rebeldías y reina en su lugar David. David llamado como alguien que fue conforme al corazón de Dios. Famosas historias como la de David y Goliat van a resurgir en este tiempo. Finalizado el tiempo de David, va a reinar su hijo Salomón, pequeño, de unos 18 o de 8 años, no hay un acuerdo bíblico de los eruditos al respecto, pero va a ser un rey muy joven. Al fallecer David queda Salomón y Salomón queda a cargo de la construcción del templo, un deseo que tenía David en su corazón y no pudo hacer por causa de la multitud de guerras en las que había participado por causa de la sangre en sus manos. Se construye el templo, pero al final, bien al final de su vida, Salomón cae en idolatría por causa de tantas mujeres que él se había conseguido. Tenía un montón de esposas, un montón de concubinas y todas eran de afuera de Israel y inclinaron su corazón a la idolatría. Por causa de esto, sobrevino una división en el reino de Israel. Se parte el reino de Israel en dos, queda dividido en el reino de Israel y en el reino de Judá. Así pasamos a la siguiente sección, el reino dividido. Ahora tenemos el reino dividido. Van a venir una sucesión de reyes, tanto de un lado del reino como del otro lado del reino, de Israel y de Judá, y la mayoría van a hacer lo malo delante de Dios. Algunos van a hacer lo bueno. Pero para que Dios continúe hablando a su pueblo y hablando a los reyes, va a enviar a diversos profetas. De los más reconocidos, de los primeros, más que nada, luego de Samuel, van a ser Elías y Eliseo. Van a hacer grandes proezas, van a hacer grandes cosas de parte de Dios. Y más allá de todo esto, Israel persiste en una rebeldía continua en contra de Dios, por lo que vienen dos invasores. Por un lado viene Siria y por otro lado viene Babilonia. Siria viene sobre el lado de Israel, del reino de Israel, y lo vence. Ahí aparecen otros profetas como Isaías y Jeremías. Pero por el otro aparece Babilonia, que después de tomar Nínive, un pueblo que había sido predicado por Jonás, cae igual por Babilonia porque no tomaron igual la palabra de Dios, pese al primer arrepentimiento. Continúa a su vez que Babilonia y llega al otro reino, al reino de Judá. Ahí Judá es vencido por Babilonia y vemos que aparece el personaje Daniel, donde es capturado y llevado a Babilonia y transcurre todos los 12 capítulos del libro de Daniel. Seguimos a la siguiente sección, exilio, retorno e independencia. Ciro de Persia va a destronar a Babilonia, Babilonia el que había tomado a Judá, el reino de Judá. ¿Sí? Ciro de Persia ahora va a tener el poder y Ciro se hace, de hecho, bastante amigo de Daniel,
no es un rey tirano, no es un rey que quiere destruir todo. De hecho, va a suceder que la ciudad de Jerusalén va a ser reconstruida por causa de que este rey no pretendía la destrucción de Israel. Así que los primeros judíos van a empezar a regresar a Jerusalén y se empieza a reconstruir el templo. En medio de todo esto, Esther ahora es reina, pues ya no está más Ciro como rey de Persia, sino otro rey que se llama Asuero. Esther es coronada reina. Esdras y Nehemías van a ser un escritor, un escriba y un copero que van a liderar la reconstrucción de la ciudad y del muro de Jerusalén. Malaquías va a ser el último profeta de Israel y así es como finaliza ya el Antiguo Testamento. Vamos a ver que en esta época va a aparecer Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que va a instituir un imperio tan grande, tan enorme, que va a, entre muchas cosas, va a instituir el idioma griego como el idioma de todos. En medio de todo esto surge la revuelta de los macabeos, una historia intermedia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El general romano Pompeyo va a conquistar Judea. ¿Por qué es importante esto? Porque acá vamos a ver que los romanos van a llegar a Judea. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, va a ser, va a ser quien lideró el imperio griego, pero ahora el imperio romano se va a poner por sobre el imperio griego y lo va a vencer luego de muchos intentos, lo logra vencer y el imperio romano prevalece. Así que Pompeyo va a conquistar Judea y así es como Roma llega por fin a Judea. Digo por fin porque en la siguiente sección vamos a ver a los romanos y judíos interactuando, es decir, ¿de dónde salieron los romanos? Salieron de aquí. Herodes el Grande va a ser hecho rey de Judea por los romanos. Y aquí es quien aparece, acá donde aparece el personaje Herodes el Grande. Pasamos a la siguiente sección, la vida y ministerio de Jesús. Nace Jesús, muere Herodes el Grande, aunque vamos a ver que aparece otro Herodes el Grande, que tiene el mismo nombre, porque su hijo va a ser como Herodes el Grande Jr., pero él va a ser el responsable de la muerte de Juan el Bautista. No lo mata él, lo manda a matar, pero no es su intención por causa de Salomé. Bueno, hay una situación ahí. No detalles, por ahora. Sucede el ministerio de Jesús alrededor del mar de Galilea, es donde van a surgir muchísimas historias de Jesús, casi todas prácticamente, y al final de su vida, aproximadamente 33 años de edad, Jesucristo es crucificado, a los 3 días resucita y asciende. Vemos en el primer capítulo de Hechos cómo Jesús asciende. Y en el segundo capítulo de Hechos pasamos a la siguiente sección, la iglesia primitiva, donde llega el Espíritu Santo a lo que va a ser la iglesia, la congregación, la eclesía en su término griego. No se van a llamar la iglesia, se le dice la iglesia porque significa congregación. Van a ser el primer grupo que se va a reunir siguiendo a Cristo, siguiendo sus enseñanzas. El Espíritu Santo les va a dar ese poder. Más adelante va a aparecer un personaje llamado Saulo, que presencia la muerte del primer mártir registrado, que es Esteban. Va a aparecer Saulo, Saulo de Tarso. Más adelante, camino a Damasco, se le va a aparecer Jesucristo y él va a convertirse. Aquí es donde aparece Pablo. Saulo se cambió su nombre a Pablo y empieza a hacer viajes misioneros, empieza a fundar iglesias, empieza a escribir cartas y casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Vamos a ver también los hechos de los demás apóstoles, de Pedro, de Juan. Van a aparecer otros que no son apóstoles, pero van a estar ahí también, como Marcos, Lucas. Y por último vamos a ver a Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Ahí él va a escribir lo último. Lo último no fue el Apocalipsis. Él escribe el Apocalipsis ahí, pero lo último que escribe es la tercera carta de Juan. Y ahí finaliza lo que es la Biblia. Y vamos a saltar a la iglesia en el Imperio Romano Pagano. Al morir Juan en el año 100, van a aparecer lo que se llaman los padres de la iglesia. No se hacían llamar a sí mismos así, sino que eran como los que empezaron a liderar la iglesia que quedó. Justino Mártir, que se llamaba Justino, se le pone mártir porque así es como murió, martirizado. Los que morían los encendían fuego con hoguera, los arrastraban con caballos, los lanceaban, les hacían un montón de cosas, los ahogaban, los torturaban. Eso los hacía definirse como mártires, porque morían por la causa. Y Justino Mártir va a hacer una apología. ¿Qué es una apología? Es una defensa de la fe. Ya desde ahora, bueno, en realidad desde antes, en el Apocalipsis ya lo registra, que aparecen
herejes, personas que empiezan a trastornar las enseñanzas de Cristo y hacerlas a su manera y a su forma. Justino Mártir va a ser de los primeros apologistas. Se le dice apologista a todo aquel que defiende el Evangelio, que defiende la palabra de Dios, en honor a Apolos, que fue uno de los primeros grandes predicadores que tuvo la iglesia. Eh, También se produce el martirio de Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan y él también fue uno de los que defendió la iglesia cristiana. Ahora va a aparecer también Ireneo, otro de los padres de la iglesia, que se va a levantar en contra del agnosticismo. El agnosticismo quiere decir aquellos que no tienen Dios, que no tienen deidad, y él se va a oponer en contra de ellos. También aparecen los escritos de Tertuliano. Tertuliano va a ser uno de los primeros que va a hablar a favor de la Trinidad, a favor de la deidad. Y también van a aparecer los primeros eruditos bíblicos. Van a ser los primeros que escriben acerca de enseñanza, doctrina, historia, un montón de libros y escritos que van a quedar para lo que es la enseñanza bíblica. Luego va a aparecer Antonio el Ermitaño, que es el que inicia un movimiento monástico. El movimiento monástico fue iniciado por él, Antonio el Ermitaño. Y luego, por último, aparece Diocleciano como perseguidor de la iglesia. Fue perseguida la iglesia anteriormente, por supuesto, pero el emperador Diocleciano fue el que llevó adelante la persecución más cruel, más devastadora que se haya podido conocer en toda la historia de la iglesia. Vamos a pasar a la siguiente sección, la era del Imperio Romano Cristiano. ¿Cómo Imperio Romano Cristiano? Porque Constantino va a ver, él relata la visión de un símbolo que le va a ayudar a vencer en una batalla, y él dice que es como una cruz. Entonces él entiende que debe convertirse al cristianismo. Constantino va a ser el primer emperador romano cristiano. También se va a dar lugar aquí, por orden de Constantino, el concilio de Nicea. Es muy importante entender la palabra concilio porque van a ser reuniones que se van a dar de eruditos, de líderes de la iglesia para resolver ciertos temas. Y esto es muy importante porque se van a dar varios. El concilio de Nicea en el 325 después de Cristo va a tratar lo que es la divinidad de Cristo, porque aparece en diferentes ideas, especialmente de Arrio, que dice que Cristo no es Dios. Entonces esto lleva a lugar a que se tienen que reunir para decir, bueno, vamos a ver si realmente es así. Casi todos están de acuerdo, solamente Arrio con su discípulo están en contra, pero todos votan a favor, que Jesucristo es todo hombre, todo Dios. Arrio se va por su cuenta diciendo que Jesús no es Dios, y van a surgir otros movimientos. Atanasio, este mismo, que participa en el concilio de Nicea, que fue el que hizo el credo, hablando acerca de la divinidad de Cristo, define los 27 libros del Nuevo Testamento. También vamos a ver en este tiempo la conversión de Agustín. Agustín va a ser alguien que, más conocido por ahí como San Agustín, pero nosotros le decimos Agustín. Fue uno de los que escribió muchísima doctrina al respecto, y después le va a seguir Jerónimo, que fue el que empezó lo que es la traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia que estaba en hebreo, que estaba en griego, al latín. Vamos a tener la Vulgata Latina, se llama, que es la primera Biblia traducida en latín por Jerónimo. Por otra parte, Patricio va a ir a Irlanda y va a predicar. Ahí va a surgir una gran conversión en Irlanda. Hasta hoy en día se festeja el día de San Patricio en Irlanda y también en Estados Unidos, porque desde Irlanda, mucho después obviamente, ¿no? Van a emigrar muchísimos irlandeses a Estados Unidos por causa de la hambruna, la guerra de la papa, etc. Se produce el concilio de Calcedonia, donde se van a tratar otros aspectos, especialmente no solamente la divinidad de Cristo, sino también su humanidad. Aparecen aquí las reglas benedictinas. ¿Por qué son importantes las reglas benedictinas? Porque va a empezar a tratar de dogmatizarse lo que es la adoración cristiana, es decir, cuándo hay que tocar, cuándo hay que pararse, cuándo hay que sentarse, cuándo hay que hablar, cuándo hay que callarse, cuántos salmos hay que leer, cuánto dura la vigilia. O sea, se empiezan a hacer un montón de reglas en cuanto a la adoración y la vida cristiana, y el ritualismo va a tener muchísimos reglamentos bien estructurados, bien sólidos, y esto empieza a aparecer aquí. Esa adoración libre, liberada,
esa adoración que no encuentra barreras, no encuentra ciertas vestimentas o ciertas costumbres, sino que fluye de una manera completa, de una manera fluida, dinámica, orgánica, ya va a empezar a ser limitada por reglas, ¿sí? Por diferentes estatutos. Aquí se convierte el prefecto de Roma, es decir, aquel que está liderando, que está gobernando Roma, va a convertirse en el Papa Gregorio I. Aquí es donde aparece el primer Papa. Eh, por otro lado, Bonifacio va a evangelizar Alemania, desde donde va a surgir el Santo Imperio Romano, que ello nos lleva a la siguiente sección. El Santo Imperio Romano va a estar liderado por Carlomagno. Carlomagno va a ser el primer emperador de este Santo Imperio Romano. Le decimos Santo Imperio Romano porque era el Imperio Romano cristiano, o así se decían llamar al menos por ellos mismos. Por otra parte, en Rusia, Vladimiro va a adoptar el cristianismo y van a ser la Iglesia Ortodoxa rusa, pero siempre en relación con toda la Iglesia romana. Eso va a cambiar con el Gran Cisma. En el Gran Cisma es cuando desde el lado de la Iglesia romana va a surgir el Papa, pero por el lado de la Iglesia ortodoxa va a surgir otro Papa y se empiezan a pelear entre ellos, a excomulgar uno al otro, hasta que se produce una división. Eso se llama un Gran Cisma. Se divide la Iglesia y quedan dos iglesias, la Iglesia romana católica por un lado y la Iglesia oriental ortodoxa por el otro. El Papa Urbano II va a dar lugar a la Primera Cruzada. La Primera Cruzada fue un intento bélico, ¿sí?, a través de armas, de recuperar la Tierra Santa que estaba ocupada por musulmanes. Así es como este Papa va a ocasionar que cristianos y musulmanes sean enemigos hasta el día de hoy. También surgen Pedro Baldo y los valdenses. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la iglesia se había llenado de oro, de posesiones, de política, de poder, y todo eso había hecho que el mensaje del Evangelio de Jesucristo se perdiera en la historia, se perdiera en lo profundo, destilara en la oscuridad. Y lo que importaba era el poder, era la dominación, era la guerra. Y algunos, como este que acabamos de mencionar, Pedro Waldo y los valdenses, que era lo que seguían, hacían votos de pobreza y trataban de regresar al primer mensaje, al mensaje del Evangelio, el mensaje de poder, no de poder político, no de poder social, sino del poder del Evangelio, del poder espiritual. Y vamos a ver que personas como estas y muchas otras van a ser perseguidas por causa de la iglesia romana. Juan Wycliffe, o John Wycliffe, va a traducir la Biblia por primera vez al inglés. No toda la Biblia, pero sí el Nuevo Testamento y partes del Antiguo Testamento. Por otra parte, John Hus va a iniciar una reforma. Va a ser uno de los primeros que se ponen de cara a la iglesia romana a decir, ustedes están haciendo todo mal. Están olvidando cuál es el mensaje original del cristianismo. El mensaje de amor, el mensaje de fe, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación por la fe. Esto lo están perdiendo. La iglesia bohemia se va a oponer a él y él la va a tratar de reformar. Él termina en la hoguera, lamentablemente, pero él inicia algo que no lo va a detener nada ni nadie. Gutenberg va a inventar la imprenta. Ya no se va a escribir a mano, ya no se va a hacer todos los documentos de manera manuscrita, sino que ahora había un aparato, un sistema que va a poner mediante tinta y mediante unas planchas y unos moldes, letras en hojas. Y se pueden imprimir muchas a la vez, así que lo primero que imprime Gutenberg es la Biblia. ¿Qué permite esto? Que la Biblia empiece a expandirse, empiece a llevarse a diferentes sectores, se hace como una distribución de la Biblia para todas las personas, para toda la gente. Lamentablemente la gente era analfabeta en este tiempo, no podía leer, pero podían tener la Biblia, la podían tener, la podían acceder. Ahí es donde se da lugar, por mano del rey Fernando y la reina Isabel, a la Santa Inquisición Española. Hubieron muchas inquisiciones, hasta los años 60 era la última inquisición, fue la italiana, pero esta fue la más grande, la más cruel, la más tormentosa, a través de la tortura, a través de los duros interrogatorios por parte de la Iglesia Católica Romana, trataban de ver cuáles eran las herejías en la Iglesia, en contra del judaísmo, en contra de estos movimientos de reforma que estaban surgiendo. La Iglesia Romana, por la fuerza, por la tortura, por la persecución, va a tratar de frenar todo esto
y van a hacer hasta inventos macabros, dolorosos, tortuosos en contra de toda esta gente. Muchos van a desaparecer, muchísimos van a morir. Va a ser una época oscura, cruel de esta época por parte de la Iglesia Católica Romana. Acá se produce también el martirio de Savonarola en Italia, va a ser uno junto con los que mencioné antes, uno de los primeros reformadores. Vamos a ver que la siguiente sección es la Reforma, donde aparece Lutero y se lo ve como el reformador, pero ahora podemos ver que la Reforma empezó antes y que hubieron otros reformadores. Pero lo que va a hacer Lutero es que la Reforma esa la va a impulsar y la va a llevar mucho más adelante, con mucha más fuerza, no tanto por él va a dar como la chispa inicial, sino sus seguidores. Él va a llevar las 95 tesis. ¿Qué son las 95 tesis? Lutero fue un hombre benedictino, ¿se acuerdan de las reglas benedictinas? Él fue un monje benedictino, o bien creo, no, más bien él fue un monje agustino. Él era un hombre muy cargado de opresión, muy cargado de culpa porque creía que Dios le odiaba, que Dios le despreciaba, porque él nunca iba a poder ir con los estándares de Dios, hasta que él encuentra en la Biblia que habían cosas que estaban mal enseñadas por parte de la iglesia romana, principalmente la salvación por la fe, el justo por la fe vivirá. Entonces él escribe 95 tesis, 95 principios que la iglesia estaba errando, y los escribe en latín, no lo escribe para la gente, lo escribe para los eruditos, para sus compañeros de la universidad donde él trabajaba. Entonces ahí en la capilla del Palacio de Wittenberg, él la clava en la pared, en la puerta, perdón, estas 95 tesis y estas las traducen sus otros seguidores de Lutero y les empiezan a publicar. Esto hace que Lutero sea perseguido y se tuvo que esconder, pero ahí aún, aunque se escondió, él no dejó de actuar. Lo primero que hizo, una de las cosas más grandes, fue traducir la Biblia ahora al alemán. Ahora sí que todos la podían leer. Por otra parte, en Suiza estaba surgiendo Zwinglio. Ulrico Zwinglio va a ser otro de los grandes reformadores de Europa. Y él va a tener más éxito porque él llega a afectar al Estado mismo de Suiza, a la política, y los príncipes y los reyes consultaban con Zwinglio respecto a lo que tenían que hacer. Así que la reforma de Zwinglio tuvo mucho éxito. Por otra parte surge el movimiento anabautista, que es un movimiento que se opone tanto a la iglesia romana como a este emergente movimiento protestante, y tienen sus principios también de lo que más adelante, y hasta hoy en día, va a ser el movimiento menonita y el movimiento de los hermanos. Por otra parte, Enrique VIII, el rey Enrique VIII, no podía divorciarse de su esposa, con la cual no quería estar y quería cambiar de esposa, pero la iglesia romana no se lo permitió, así que él se unió a este movimiento de los nuevos protestantes para organizar o formar una nueva iglesia, que fue la iglesia anglicana, liderada por él mismo. Él fue la cabeza de la iglesia, entonces él podía hacer lo que quería. Aparece también acá John Calvin o Juan Calvino en Suiza, en Ginebra. Él también fue un gran reformador, un grandísimo reformador, y más que nada porque fue un gran teólogo. Él escribió muchísimas clases, muchísimos libros, muchísimas clases de contenido teológico, principalmente su libro Institución a la religión cristiana. Y en base a sus escritos, en base a sus principios, hoy en día se enseña teología tomando en cuenta muchísimo de lo que él hizo, Juan Calvino. Eh, por otra parte, la iglesia romana, ¿qué estaba haciendo? La iglesia romana organizó un movimiento de contrarreforma contra todo lo que estaba organizándose, que fue el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue una conciliación que hicieron entre ellos para ver cómo podían combatir esto que estaba surgiendo. Mientras tanto, en Escocia surge la iglesia presbiteriana de mano del reformador John Knox. ¿Quién fue John Knox? Otro reformador que también se opuso a la iglesia romana y organizó un nuevo movimiento ahí en Escocia. Vamos a ver en San Bartolomé, en Francia, la masacre de San Bartolomé. Fue una masacre horripilante. Para ver detalles de lo que fue esto, hay un libro que se llama El Libro de los Mártires, así se llama, El Libro de los Mártires, escrito por John Fox. Y está bien detallado todo lo que han hecho la iglesia romana contra el movimiento protestante en San Bartolomé. Fue sanguinario, fue horrible, un libro difícil, muy difícil de leer. Vamos a ver también a Juan Smith, que va a organizar el movimiento bautista. Lo que es la iglesia bautista hoy, que se conoce como iglesia bautista, va a ser organizada por él.
También se publica la Biblia King James. El rey James fue el que permitió que se tradujera del todo el inglés y se publicara la Biblia. Entonces, en honor a él, le pusieron la Biblia King James, que es la Biblia que hasta el día de hoy se usa en Estados Unidos, en Inglaterra. La Biblia en inglés oficial, así como en español tenemos la Reina Valera, en inglés tiene la King James, aunque han surgido otras versiones, obviamente, ¿no? Pero esa es la que se usa hasta el día de hoy. Y vamos a ver que todo esto surge en Europa. ¿Qué pasa en América? En América van a salir de Inglaterra principalmente peregrinos que van a llegar hasta Plymouth, que es una ciudad, es un asentamiento, van a ser recibidos por los indígenas y ahí van a iniciar el movimiento protestante en Estados Unidos. Ahora va a llegar la edad de la razón y el avivamiento, desde el siglo XVII al XVIII. Aquí aparece George Fox y los cuáqueros. Ellos van a ser los protestantes de Estados Unidos, los primeros. Ellos se van a diferenciar no solamente de la iglesia romana, sino también de la política. Van a organizar las primeras universidades. Ellos van a impulsar todo lo que es Estados Unidos el día de hoy. También aparece John Bunyan, él escribe El progreso del peregrino. Es un libro que es una joya, es un bestseller y es uno de los libros más reconocidos en el mundo cristiano. Todo cristiano debería leer El progreso del peregrino. Eh, Creo que si uno iría a una isla desierta y solamente pudiera llevarse dos libros, serían la Biblia y El progreso del peregrino. Es un ejemplo de lo que la vida cristiana es, el progreso del peregrino. Ahora han surgido películas, ahora hicieron una nueva animada, han hecho un montón de cosas, caricaturas, de todo, en base a esta grandísima obra de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. También la historia de Juan Bunyan como reformador es impresionante. Isaac Watts publica himnos. Los himnos que conocemos hoy, muchos de los himnos que conocemos hoy, antiguos himnos, fueron escritos por Isaac Watts. Eh, por ejemplo, uno de los más conocidos, Sublime Gracia, Amazing Grace. También, de mano de Jonathan Edwards, estos son nombres que son muy reconocidos, deberíamos tenerlos siempre presentes, son aquellos que lideraron, que llevaron adelante grandísimos movimientos. Este fue uno. Jonathan Edwards inició el gran avivamiento en Estados Unidos. Por otra parte, George Whitefield inició el gran avivamiento en Inglaterra y también en América. Los hermanos Wycliffe van a fundar la iglesia metodista en Inglaterra y Robert Dykes inicia la escuela dominical infantil ahí en Estados Unidos. Vamos a ir a la anteúltima sección, una era de misiones y denominaciones. Guillermo Carey fue un misionero en India. Ahora vamos a ver que el Evangelio empieza a llevarse hacia lugares donde nunca había estado. Empiezan a visitarse continentes y países donde nadie había llevado una Biblia, había llevado un tratado, nadie había escuchado acerca de Jesucristo. Guillermo Carey va a ser uno de los primeros que va a ir a la India y, por ejemplo, también Richard Allen funda la Iglesia Metodista Episcopal Africana, van a África. Hudson Taylor va a evangelizar a China y así se empiezan a esparcir las palabras de Jesucristo por todo el mundo. Aquí aparece también John Nelson Darby y el dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? Él decía que las verdades de Dios, las profecías, las doctrinas, no se entendieron el 100% desde que fueron escritas, sino que hay mucho que estaba oculto, que no se entendía, que estaba como en tinieblas, se fue dispensando, se fue dando lugar, se fue dando a entender a lo largo de la historia. Ideas, doctrinas y enseñanzas del pasado que no se entendieran, que no se interpretaron, que estaban como en oscuridad, ahora salen a la luz y se entienden por causa de los eventos que suceden en el mundo. Entonces, esos diferentes estadios de la revelación de Dios, donde Dios va revelando más de su palabra, no dando otra Biblia, escribiendo más, sino dando luz sobre lo que ya está escrito, se llama las diferentes dispensaciones, o sea, el dispensacionalismo. También empieza el pastoreado de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon se le llamó el príncipe de la predicación. Él fue uno de los que sentó las bases de cómo hoy se predica, el hecho de cómo pararse, cómo hablar, cómo expresarse. La predicación como la conocemos hoy fue, se puede decir, inventada por Charles Spurgeon. Fue un inglés. También se convierte Dwight L. Moody. Dwight Moody fue también un gran escritor, un gran teólogo, un gran predicador de quien merece la pena que le dediquemos un tiempo de aprender de él. Y también en Los Ángeles vamos a ver que inicia el movimiento pentecostal, el famoso movimiento pentecostal. El pentecostalismo inicia ahí, en Estados Unidos, Los Ángeles.
El último estadio, que es el que vivimos hasta el día de hoy, es el tiempo de conflicto y tecnología. Va a aparecer el primer programa radial en Pittsburgh, Pensilvania, el primer programa de radio cristiano. También se convierte el inglés, el profesor C.S. Lewis, conocido por escribir las obras de las Crónicas de Narnia, de las cuales se hicieron películas también, pero también no podemos obviar, no podemos tener a menos que fue un gran teólogo y un gran erudito bíblico. También se empiezan a entrenar traductores de la Biblia. La Biblia empieza a traducirse. Ya la teníamos en latín, en inglés, en alemán. Ahora se va a empezar a escribir en español, en italiano, en chino, en japonés, en todos los idiomas que se encuentren habidos y por haber, se van a empezar a traducir y traducir y traducir y traducir para que la Biblia llegue hasta el último punto de la tierra. Aparece en Nueva York, en New York City, el primer programa televisivo cristiano también. Aparece el nombre de Billy Graham. Billy Graham va a ser que desde Los Ángeles va a empezar a hacer cruzadas evangelísticas. Las famosas campañas evangelísticas empiezan con Billy Graham, o por lo menos él las hace bien reconocidas, famosas a escala mundial, con el uso de la radio, con el uso de la televisión. Billy Graham empieza a hacerse una persona de renombre internacional. Muchísima gente empieza a llegar a Cristo por causa de las sucesivas campañas de Billy Graham. Se da lugar a un avivamiento carismático que inicia cuando un rector episcopal empieza a hablar en lenguas. El avivamiento carismático, es decir, las carismas, los dones del Espíritu Santo empiezan a darse lugar en este tiempo. Por su lado, la Iglesia Romana, ¿qué está haciendo? Se da lugar el Concilio Vaticano II, donde empiezan a hablar cómo van a hacer para enfrentar todo esto. Concilio que no logra mucho más que reorganizarse entre ellos mismos porque el movimiento cristiano evangélico se está impulsando con todo. También se da lugar la iglesia subterránea en China. En China, la iglesia cristiana fue altamente perseguida y hasta el día de hoy lo es. Por eso se reunieron y se reúnen hasta el día de hoy por debajo de la tierra. La iglesia subterránea de China. Nadie sabe dónde está, pero ahí está, oculta, la iglesia subterránea de China. Karol Wojtyla va a ser el primer papa moderno no italiano. El primer papa que muchos hemos conocido de esta era moderna, es decir, del siglo XX en adelante, que no es italiano. Y por último, Jimmy Bakker y Jimmy Swaggart eran dos también evangelistas televisivos que van a confesar pecados de inmoralidad por televisión, pecados de adulterio. ¿Por qué citar esto? Porque vamos a ver que van a surgir diferentes falsos evangelistas, diferentes problemas por causa de confundir, ¿no? De llevar el Evangelio, olvidar el mensaje de Jesucristo y dejarse influenciar por la fama, por la fortuna, el dinero, un montón de cosas que van a inclinar el corazón hacia cosas perversas, como le pasó al rey Salomón. Entonces todo esto son grandes e importantes secciones de la historia de la iglesia.